Bienvenidos al webinar de junio, Osteoporosis y Diabetes. Muchas gracias por conectarse. Mi nombre es Victoria Barrachina, soy responsable de desarrollo de programas de la Fundación Internacional de Osteoporosis para América Latina y voy a estar coordinando el webinar en el día de hoy. Para quienes se conectan por primera vez a nuestro ciclo de webinar, les cuento que la IOF es una fundación internacional dedicada a la prevención, diagnóstico y tratamiento de la osteoporosis y enfermedades musculoesqueléticas relacionadas. Los miembros de la IOF incluyen sociedades de investigadores científicos, sociedades de pacientes, sociedades médicas y representantes de la industria de todo el mundo, y todos comparten una visión común de un mundo sin fracturas por fragilidad, en donde la movilidad saludable sea una realidad para todos. En la actualidad, la IOF representa más de 200 sociedades en todas las regiones, incluyendo 30 en América Latina. Desde el 2006, como parte de un programa de regionalización, existe una oficina para América Latina ubicada en Buenos Aires y desde donde coordinamos actividades de educación médica continua, de investigación y de concientización junto a nuestras sociedades miembros. El webinar del cual están participando hoy es Osteoporosis y Diabetes y forma parte de un ciclo de webinars en donde vamos a estar presentando un webinar por mes dedicado a diferentes temas de actualidad. Nuestros panelistas hoy son el doctor Oscar Rosero y la doctora Adriana Medina, ambos endocrinólogos de Colombia, y también nos acompaña y nos apoya institucionalmente la Sociedad Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral, ACOM, que es miembro full de la IOF. Antes de dar la palabra a los panelistas para que empiecen con la presentación, les voy a contar un poco acerca de las funcionalidades del sistema GoToWebinar, que es el sistema al que estamos conectados hoy y a través del cual vamos a escuchar todo el webinar. Acá puse en pantalla un modelo del panel de control que ustedes están viendo a la derecha de su computadora, de su pantalla. Este panel de control es el que les confirma que están conectados al webinar y a través del cual van a administrar la sesión. Si ven, tienen una flecha de color roja que está ubicada en la esquina superior izquierda, y al presionar esa flecha ustedes pueden minimizar la pantalla para que no les cubra las diapositivas que van a estar presentando los panelistas. Después de las dos presentaciones vamos a tener un espacio final para preguntas y pueden hacer las preguntas de dos formas. Una es lo que sería hacer la pregunta en vivo, que es levantando la mano con el icono que les he marcado con un círculo verde. Ustedes presionan ese icono y yo como coordinadora lo voy a ver y les voy a dar la palabra oportunamente durante el espacio para preguntas para que ustedes puedan hacer la pregunta en vivo. La otra posibilidad de hacer las preguntas para quienes no quieran hacerlas en vivo es a través del chat, que es a través de la opción preguntas, que también lo encuentran en esta pantalla a la derecha. Y ustedes escriben las preguntas y después yo las voy a leer en voz alta para que todos las escuchemos y puedan ser respondidas por los panelistas. Si ustedes quieren hacer una pregunta específica para alguno de los dos panelistas, para el doctor Rosero o para la doctora Adriana Medina, les pido que por favor al momento de escribir la pregunta lo aclaren. Tengan en cuenta obviamente de que vamos a recibir muchas preguntas y no vamos a poder leer todas, sino seleccionar solo algunas. Esa sección de preguntas va a estar habilitada durante toda la presentación, así que ustedes pueden ir dejando sus preguntas para que las leamos al final. En este webinar también lo que tenemos es la opción de documentos, que lo van a ver casi al final de esta ventana de diálogo a la derecha. Si ustedes cliquean en la sección de documentos, ahí van a poder ver 3 archivos que los panelistas compartieron con ustedes relacionados al webinar de hoy, Osteoporosis y Diabetes. Son 2 papers, uno de Osteoporosis International y otro de Calcified Tissue, que van a poder descargar, y además una hoja de datos sobre osteoporosis y diabetes, que es la hoja de datos que hizo la IOF el año pasado para el Día Mundial de la Osteoporosis. Cuando termine el webinar les pedimos que por favor se acuerden de contestar la encuesta final, así podemos mejorar las futuras ediciones y además para que puedan sugerirnos algunos temas para los webinars que vienen. Ahora sí, sin más, los voy a dejar con el doctor Oscar Rosero, que va a empezar con su presentación. Les cuento que el doctor Oscar Rosero
Es médico internista, endocrinólogo y vicepresidente de la Asociación Colombiana de Osteoporosis, ACOM, e investigador clínico. Doctor Oscar Rosero, veo que ya tiene su micrófono habilitado. Ahora le doy la posibilidad para que pueda compartir su pantalla. Bienvenido. Ok, muchísimas gracias, Vicky. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando en este momento. Es para nosotros muy confortable poder estar transmitiendo desde acá un tema tan importante y obviamente gracias a la IOF que nos permite poder conectarnos en Latinoamérica de una forma tan fácil y a la vez tan útil para transmitir el mensaje de la osteoporosis. Nuestra reunión de hoy vamos a tratar acerca de diabetes y osteoporosis, un tema bastante importante y bastante relevante. En la primera parte de la presentación hablaremos de la prevalencia de osteoporosis y diabetes, el riesgo de fractura en los pacientes con diabetes, qué pasa con la osteoporosis en diabetes tipo 1, qué pasa con osteoporosis en diabetes tipo 2, y en la segunda parte hablaremos, la doctora Medina, de efectos de tratamiento, tratamientos y guías de manejo para pacientes con diabetes y qué dicen las guías acerca de del manejo de la osteoporosis en pacientes con diabetes. Desde luego que nuestra población se está envejeciendo. Se establece que para América Latina la población actual son básicamente 600 millones de personas. Posiblemente en el transcurso de los próximos años estaremos viendo un envejecimiento progresivo. En este momento tenemos el 20% de la población latina mayor de 50 años, pero este número probablemente se incrementará hasta un 40% en los próximos años. Por supuesto que el envejecimiento de la población pues nos va a llevar a aumento de enfermedades, de la prevalencia de enfermedades crónicas como la diabetes y por supuesto como la osteoporosis. Vemos que el panorama mundial de la diabetes en este momento en el mundo son 415 millones de personas con diabetes, se estima que la mitad están sin diagnóstico, pero lo preocupante es que para el 2050 este número prácticamente se duplicará. Y es así como en la población latina, específicamente nuestra población de Centroamérica y Suramérica, veremos un incremento superior al 50% de pacientes con diabetes. Asimismo, en países en desarrollo verán un incremento muchísimo mayor de la prevalencia de la presentación de la diabetes. En ese escenario vemos que en este momento el 9% de la población es diabética, 1 de cada 11 adultos es diabético y desde luego que es igual en hombres y en mujeres, se incrementa con la edad y el número se incrementará al doble entre el 2015 y el 2040. Y si hablamos por otro lado de esta otra enfermedad que es la osteoporosis, vemos cómo, por ejemplo, en la encuesta nacional de salud de los Estados Unidos, entre el 2005 y el 2006 teníamos una prevalencia de baja masa ósea o osteopenia cercano al 50%, números que se asemejan a nuestra población, teniendo entonces en Colombia, en Bogotá específicamente hablando, una prevalencia cercana al 50% de baja masa ósea y un 11 a un 12% de osteoporosis definida. Números similares a los que se presentan en México. Este trabajo publicado en el Audit de Latinoamérica por países, en este caso el estudio Labo, nos muestra cómo en México tenemos una prevalencia de osteoporosis o baja masa ósea similar a la presentada en los demás países de Latinoamérica, incluso en Estados Unidos. Estamos hablando que el 50% de las mujeres mayores de 50 años o hombres mayores van a tener la presencia de osteoporosis, de osteopenia, perdón, incluso osteoporosis de un número cercano al 20%. Por supuesto que son enfermedades que se solapan. Y luego vemos entonces lo que trae la osteoporosis como tal y nos trae el riesgo incrementado de fracturas por fragilidad. Todos conocemos que 1 de cada 3 mujeres sufrirá una fractura por osteoporosis y de la misma forma 1 de cada 5 hombres mayores de 50 años sufrirá una fractura por fragilidad. Recuerden ustedes que las fracturas por fragilidad son aquellas que se producen por un trauma de bajo impacto, un trauma que no debería romper un hueso, que los sitios más frecuentes de fractura por fragilidad son el antebrazo, la columna, el fémur y el húmero. Desde luego que son números que van siempre atados, la osteoporosis con el riesgo de fractura, y siempre que tenemos que ver un paciente con osteoporosis tenemos que estar pensando en el riesgo de fractura. ¿Y qué pasa con ese riesgo de fractura en pacientes con diabetes? Tenemos en primer lugar la diabetes tipo 1. Este metaanálisis con 14 estudios realizados nos muestra clásicamente o claramente cómo encontramos que
ese universo de pacientes diabéticos tipo 1 se incrementa el riesgo de fractura de cadera casi en 4 veces comparado con la población no diabética tipo 1 y hasta en 3 veces para la fractura vertebral comparado con la población no diabética, es decir, se incrementa entre 3 y 4 veces el riesgo de fracturas tanto vertebrales como de cadera como un factor de riesgo independiente la presencia de diabetes tipo 1 en este tipo de pacientes, es decir, en diabéticos tipo 1 encontramos un riesgo incrementado de fractura, tanto de cadera como vertebral. En la diabetes tipo 2 vemos entonces en este caso, en este gráfico, otro metaanálisis con 12 estudios clínicos en pacientes diabéticos tipo 2 y vemos claramente cómo también la diabetes es un marcador fuerte de riesgo de fractura de cadera comparado con las personas sin diabetes. Vemos entonces cómo para cualquier fractura se incrementa en 1.2 el riesgo relativo y específicamente para la fractura de cadera se incrementa en 1.7. Sin embargo, para la diabetes tipo 2, la fractura vertebral o el riesgo incrementado de la fractura vertebral no es tan claro. Vemos entonces en este caso cómo algunos estudios van que sí se incrementa el riesgo de fractura vertebral y otros nos muestran que no se incrementa el riesgo de fractura vertebral. Otro metaanálisis publicado específicamente en relación a la fractura vertebral y la diabetes tipo 2, vemos cómo en estos 7 estudios la diabetes per se como factor de riesgo no incrementa el riesgo de fracturas vertebrales de forma significativa. Tenemos entonces que en diabetes tipo 1 sí hay un claro incremento del riesgo de fracturas, tanto vertebral como no vertebral o de cadera, que llega a ser hasta de 4 veces. En diabetes tipo 2 sí hay evidencia de incremento del riesgo de fractura, en este caso del riesgo de fractura de cadera. Sin embargo, en diabetes tipo 2 hasta el momento no hay evidencia de que se incremente el riesgo de fractura vertebral. Sin embargo, los estudios son conflictivos, pero este último metaanálisis nos está mostrando que no hay un real incremento del riesgo de fractura vertebral como factor de riesgo independiente para la diabetes tipo 2. Y bajo ese escenario tenemos todos conocidos que existe una herramienta desarrollada por la Organización Mundial de la Salud para determinar el riesgo de fractura en la población general. Sin embargo, tenemos un problema y es que el FRAX, como está determinado, puede subestimar el riesgo de fractura en pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2, específicamente tipo 1. Sabemos que la diabetes es un factor de riesgo independiente para la fractura y es aditivo a los demás factores de riesgo y la densidad mineral ósea. Y es necesario muy probablemente evaluar la posibilidad de incluir la diabetes como una nueva casilla para determinar esa probabilidad de fractura. Ojo, específicamente para aquellos pacientes con diabetes tipo 1 y no dejar de lado los diabetes tipo 2 que claramente cuando sacamos la obesidad, el sexo y los demás factores sigue siendo un marcador de riesgo de fractura de cadera específicamente para los diabetes mellitus tipo 2. Ahora bien, ¿qué pasa con la osteoporosis? Aparte está el riesgo de fractura que ya lo vimos, pero ¿qué pasa con la osteoporosis? ¿Y qué pasa con la osteoporosis en los pacientes con diabetes tipo 1? Claramente, y ya nos lo han mostrado varios estudios, la densidad mineral ósea está disminuida en los pacientes diabéticos tipo 1. Sin embargo, la tasa de fractura de esos pacientes es más alta que la que se esperaría para ese valor de densidad mineral óseo. Lo explico más fácil en la gráfica. Para un Z-score en columna de menos 2.22, el riesgo relativo de incremento del riesgo de fractura sería de 1.09. Sin embargo, si el paciente es diabético tipo 1, se incrementa a 2.88 para el caso de la fractura vertebral. Y en el caso de la cadera aplica lo mismo, es decir, la disminución o la baja densidad mineral ósea no alcanza a explicar el incremento tan dramático en el riesgo de fractura. En este caso, para un Z-score de menos 0.37, el riesgo relativo estaría estimado para solamente el Z-score en 1.42. Sin embargo, para el paciente con diabetes tipo 1 está ubicado en 3.78. Casi 4 veces se incrementa el riesgo de fractura de cadera en un paciente con un mismo Z-score comparado con un paciente no diabético. Claramente está baja la densidad, pero esto no nos alcanza a explicar el por qué se presenta un mayor riesgo o una mayor tasa de fracturas en este tipo de pacientes.
Por supuesto que podemos analizarlo desde el contexto de la microarquitectura. El PQCT de radio ultradistal en estudios en pacientes con diabetes tipo 1 nos han mostrado una baja densidad mineral ósea total y cortical volumétrica. Hay un aumento en el área de sección transversal, tanto total como trabecular, y hay una alta circunferencia periostal y endostial. Ojo, porque mucho más evidentes son estos cambios en pacientes con enfermedad microvascular. Y aquí podemos estar empezando a encontrar o a entender un poco por qué la diferencia del riesgo entre pacientes con diabetes tipo 1 y pacientes con diabetes tipo 2 desde el punto de vista del riesgo de fractura. Es así como definitivamente estudios preclínicos sugieren que existe una baja formación ósea. Posiblemente la insulina pierde al no tener insulina, el paciente diabético tipo 1, pues claramente está teniendo pérdida de la acción anabólica de la misma insulina. Y lo otro que nos puede estar pasando, desde luego, es que puede haber alguna alteración en el crecimiento óseo en estos niños diabéticos tipo 1, en la ganancia de contenido mineral óseo en estos niños por la falta de este factor anabólico que es la insulina y desde luego por muchos aspectos nutricionales relacionados muchas veces con malos planes de dieta realizados para este tipo de pacientes con diabetes tipo 1. ¿Y qué pasa con los marcadores en la diabetes mellitus, óseos en la diabetes mellitus tipo 1? Pues son consistentes con lo que estamos viendo. Con baja masa ósea, esos pacientes tienen un bajo recambio, tienen unos bajos niveles de cetelopéptidos, bajos niveles de P1NP como osteoformador y baja IGF-1, que son consistentes al compararlos con pacientes no diabéticos como vemos en la gráfica. Entonces tenemos un bajo recambio, baja formación, baja resorción, son huesos que están quietos sin una tasa de recambio y que por supuesto si están quietos en una etapa de infancia pues va a llevar a una baja ganancia de masa ósea y con qué se van a poder proteger un poco más adelante. En resumen, entonces tenemos claramente que los pacientes tienen baja densidad mineral ósea, pero con un incremento del riesgo de fractura mayor que el predicho por la densidad mineral ósea. Estos pacientes probablemente tienen un bajo recambio o una formación ósea, o mejor, una formación ósea deteriorada. Y desde luego que las enfermedades microvasculares pueden contribuir a la pérdida ósea en este tipo de pacientes y ameritan un abordaje, un estudio y un tratamiento completamente diferente por estas características, tanto de riesgo como de estructura ósea y biomecánica. ¿Y qué pasa con los pacientes con osteoporosis tipo 2? Está bien que ellos también tienen una densidad mineral ósea, perdón, ellos no tienen una densidad mineral ósea disminuida. Por el contrario, puede estar o bien aumentada o bien normal cuando la comparamos con la población normal, que no tiene diabetes. ¿Cuáles pueden ser estos posibles mecanismos? Por supuesto que la obesidad conlleva efectos biológicos o efectos de artefactos sobre la densidad mineral ósea dado por el incremento del espesor abdominal. Y hay otro factor que hablábamos que en los diabéticos tipo 1 les falta la insulina como factor anabólico, pero en los pacientes diabéticos tipo 2 en una etapa inicial posiblemente de su enfermedad van a presentar es hiperinsulinemia. De pronto esta hiperinsulinemia puede dar en alguna parte algo de protección a la pérdida ósea. Y vemos cómo sí es un poquito más comparable lo que es la densidad mineral ósea esperada y el riesgo de fractura, por ejemplo, para la columna. Vemos que para un Z-score de 0.41, el riesgo esperado, el riesgo relativo es de 0.85, que no se incrementa mucho si es diabético. Como veíamos en las estadísticas, el riesgo de fractura vertebral no hay mucha diferencia. En cadera sí podemos encontrar una diferencia cuando lo comparamos con la población no diabética. Posiblemente hay algún efecto de la hiperinsulinemia, el efecto anabólico, posiblemente hay otros factores que, entre comillas, en estos pacientes diabéticos tipo 2 les brindan un panorama diferente al paciente diabético tipo 1. Ahora bien, hay una cosa interesante y es que los pacientes diabéticos tipo 2 se fracturan con una densidad mineral ósea más alta que la que tienen los pacientes no diabéticos. Y vemos aquí en la gráfica claramente, para paciente diabético con insulina o para paciente diabético sin insulina, vemos cómo a una misma densidad mineral ósea, el riesgo de fractura es significativamente más alto para el paciente diabético tipo 2. Es decir, tienen mejor densidad mineral ósea, pero
probablemente esa mejor densidad mineral ósea no se traduzca en una reducción real del riesgo, porque estos pacientes se fracturan con una densidad mineral ósea mejor que la población normal. Entonces nos surgen las preguntas. Porque estos pacientes diabéticos tipo 2 se nos están fracturando más si lo que estábamos viendo es una explicación diferente. Ahora bien, algunas fracturas probablemente son más asociadas con la obesidad, como por ejemplo la fractura de tobillo, la fractura de húmero, la fractura de las costillas. Vemos claramente entonces que el bajo riesgo de fractura vertebral y de cadera es relativo, porque ya vimos que sí se incrementa el riesgo de fractura de cadera. De tal forma que esa obesidad no explica el exceso del riesgo de fractura de cadera en los pacientes diabéticos tipo 2. Entonces, ¿por qué se fracturan? ¿Será porque se caen más debido a las complicaciones microvasculares, como por ejemplo la neuropatía, como por ejemplo la retinopatía, como por ejemplo la hipoglicemia y todas esas complicaciones microvasculares? ¿Será que estos son los factores a tener en cuenta que nos generan la misma sarcopenia al paciente diabético, más fracturas? Sin embargo, pues la respuesta es que probablemente no, porque el exceso de riesgo persiste a pesar de ajustarlo por caídas que serían derivadas de estos factores de riesgo. O sea que tampoco por aquí puede ser. Pero hay explicaciones posiblemente biomecánicas. La microidentación es una técnica in vivo que es muy poco invasiva. Con una pequeña aguja podemos determinar la resistencia, la fortaleza de una estructura ósea. En este estudio, con 60 mujeres posmenopáusicas, 30 controles y 20 pacientes con diabetes tipo 2, se evaluó por microidentación esa resistencia del material. Y encuentran ustedes cómo para la gráfica roja en pacientes diabéticos tipo 2, sin ajuste por índice de masa corporal, tienen menor resistencia comparados con los no diabéticos, y ajustado con la densidad mineral ósea, tienen menor resistencia que los pacientes en control. Y está así como se correlaciona directamente este resultado en resistencia a 10 años con la hemoglobina glicosilada, indicando que el pobre control glicémico es un factor asociado con baja resistencia ósea. Entonces tenemos ya aquí también que el pobre control glicémico en los pacientes diabéticos tipo 2 puede jugar en contra por esta técnica de microindentación para determinar la fortaleza. Y hay otra cosa interesante también y tiene que ver con el recambio. Eso sí ya se hace es con histomorfometría. Y en histomorfometría vemos, por ejemplo, en este caso, para un paciente diabético tipo 2, una histomorfometría, en donde vemos en la biopsia de cresta ilíaca que no hay prácticamente captación de tetraciclina cuando se hace la doble marcación de tetraciclina. Mientras que por el contrario, en el otro extremo, vemos claramente cómo sí hay una evidencia de doble marcación de tetraciclina con formación en los pacientes no diabéticos, de tal forma que vemos cómo la superficie mineralizada, el osteoide y la superficie osteoblástica en los pacientes diabéticos tipo 2 se encuentra reducida. Estos pacientes están formando menos hueso por histomorfometría, claramente lo podemos evidenciar. ¿Y qué pasa con los marcadores? ¿Qué pasa con los marcadores en los pacientes diabéticos tipo 2? Básicamente vemos que no cambian de forma consistente, algunos disminuyen y otros aumentan, pero lo que sí encontramos son marcadores de baja formación, como una PTH baja, una osteocalcina baja y un bajo IGF-1. Ese hueso no se está formando como debería estarse formando. ¿Y qué hay de los mecanismos celulares relacionados con la osteoporosis en los pacientes diabéticos tipo 2? Recuerden ustedes que los osteoblastos se forman de las células mesenquimales y en muchas ocasiones cuando tengo un paciente diabético, estas células mesenquimales, los productos avanzados de glicosilación no van a permitir que se diferencien a osteoblastos, sino que por el contrario se van a formar adipocitos y vamos a tener más adipocitos y menos osteoblastos. Y por supuesto que menos osteoblastos, menos activación del RANK, menos activación osteoclástica y menos resorción. Y si no hay resorción, por supuesto que tampoco va a haber formación. En esta forma vemos cómo claramente en estos pacientes ese hueso, en lugar de irse hacia la formación, se van a quedar como en una fase de letargo, una fase de que no hay formación de hueso nuevo, como lo podemos ver en esta gráfica claramente. En resumen, para pacientes diabéticos tipo 2, tienen riesgo de fractura elevado a pesar de una alta densidad mineral ósea.
tienen claramente un incremento del riesgo de fractura menor que el diabético tipo 1, pero en la diabetes tipo 2 es muchísimo más prevalente que la diabetes tipo 1. Hay un incremento del riesgo de caídas que pudiese contribuir a un incremento del riesgo de fracturas. Hay una pobre calidad ósea, tenemos una pobre calidad ósea, posiblemente por glicación del colágeno, alteración de la función osteoblástica, posible recambio óseo disminuido. No hablé, pero hay que mencionarlo, que la TBS puede ser mucho más útil que la densidad mineral ósea para identificar los pacientes diabéticos tipo 2 con riesgo de fractura. Por supuesto que la diabetes tipo 2 y la osteoporosis van de la mano y se incrementan con la edad. Y la diabetes mellitus tipo 2 es un factor de riesgo independiente y aditivo para fracturas en pacientes con osteoporosis. Es muy bien hasta aquí mi presentación. Ahora le doy el turno a la doctora Adriana Medina para que nos hable un poquito de las opciones de tratamiento para pacientes diabéticos tipo 2 y tipo 1. Muchísimas gracias a todos y estaremos atentos a las preguntas al final. Muchas gracias, doctor Oscar Rosero. Como bien lo adelantó, ahora va a hacer su presentación la doctora Adriana Medina. La doctora es médica endocrinóloga y es presidente de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral. Actualmente trabaja en el Departamento de Endocrinología del Hospital San José y es profesora de Medicina y Endocrinología en la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud. Doctora Adriana Medina, si quiere ya puede activar su micrófono y le daremos la posibilidad para que comparta su pantalla. Bienvenida. Muchas gracias, buenas noches a todos. Para continuar con el tema que se expuso por el doctor Rosero, en cuanto a la diabetes y sus mecanismos, su fisiopatología con respecto a la osteoporosis, yo voy a hablarles en esta segunda parte acerca de los efectos de los tratamientos para la diabetes sobre el hueso y la efectividad de los tratamientos que se utilizan para osteoporosis en el paciente diabético. Vamos a ver estos dos escenarios. En el primer escenario tenemos los efectos de los tratamientos para la diabetes sobre el hueso. Conocemos varios medicamentos para la diabetes, tenemos ahora un arsenal de medicamentos que actúan en diferentes sitios o en diferentes momentos, mecanismos de esta enfermedad. Y como habló Oscar acerca del paciente diabético tipo 2, en el que la insulina está, o en el que tiene una resistencia a la insulina o recibe insulina también, voy a hacer una anotación acerca de ese medicamento. La insulina, al ser un anabólico, al ser una hormona anabólica, pues aumenta la formación ósea, mejora la densidad mineral ósea, como vemos aquí en la tabla, pero se ha visto que los pacientes que reciben insulina tienen una mayor incidencia de fracturas. Esto puede ser no tanto por efecto directo de la insulina, no es por un efecto deleterio de la insulina, sino porque el paciente que ya está con insulina, generalmente es un paciente crónico, es un paciente que ya tiene complicaciones muchas veces, o pues tiene alguna complejidad mayor, y esto hace que la insulina pueda ser un subrogado en la severidad de la diabetes. Entonces, es más el efecto de la asociación y no una causa-efecto del medicamento. En cuanto a la metformina y a las sulfonilurias, vemos cómo tienen un efecto más bien neutro o incluso protector sobre el hueso. No se han encontrado más fracturas, por el contrario, menos riesgo de fracturas en los usuarios de metformina y sulfonilurias, así como en los agonistas de GLP-1 y en los inhibidores de EPP4. El efecto puede ser neutro sobre el desenlace de fracturas. En cuanto a la resorción ósea, no empeoran la resorción del hueso. En cambio, con las tiazolidinedionas, vemos que aquí sí hay un efecto deleterio muy conocido sobre el hueso, de tal forma que, aunque salieron del mercado por otras razones, el hecho de aumentar las fracturas
en sitios donde no ocurre la fractura osteoporótica, donde no es usual la fractura osteoporótica, principalmente en miembros inferiores. Esto pues dio pie a que se empezara a indagar el por qué este medicamento causaba no solamente disminución de la formación ósea, sino aumento de la resorción, y lo vamos a ver más adelante. Al igual que los inhibidores de SGLT2, en que todavía es incierto, no es muy claro aún cuál es el mecanismo por el cual se encontró un aumento de riesgo de fractura, sobre todo con la canagliflozina. Si nos remontamos al estudio ADOPT para tiazolinedionas, básicamente para la rosiglitazona, pues la pregunta es, bueno, ¿cuáles serían los medicamentos para diabetes que sí tienen un riesgo para fractura? Entonces vamos a empezar con la rosiglitazona. Vemos aquí, en esta curva de Kaplan y Meyer, la incidencia acumulada de fracturas a los 5 años del estudio en todos los pacientes, es decir, hombres y mujeres, y vemos cómo, comparando los que recibieron rosiglitazona versus los que recibieron metformina y glibenclamida, cómo el aumento de riesgo de fractura llegó a ser del 15% para los usuarios de rosiglitazona versus aproximadamente el 7% para metformina y glibenclamida. Entonces empezó a indagarse, bueno, ¿por qué las tiazolinedionas están asociadas con baja densidad mineral ósea? Sabemos que actúan sobre los receptores PPAR-gamma, que es un receptor nuclear. Sabemos que su función es transcribir y traducir el GLUT4 para sensibilizar la célula a la insulina. Pero esto es lo que hace, pues, a nivel de, principalmente del tejido hepático y adiposo. Pero cuando esto ocurre en el hueso, cuando se activa el PPAR-gamma en el hueso, se promueve la adiposidad. Esto mediante una diferenciación de las células mesenquimales, no en osteoblastos, sino en adipocitos. Y así se reduce entonces la formación ósea y el hueso es un hueso de mala calidad. Además, también se ha encontrado que las tiazolinedionas aumentan los niveles de la proteína DICOF-1. Recordemos que este es el inhibidor de la vía canónica WNT, que es la vía una de las vías de formación del hueso. Entonces, por este mecanismo también podríamos encontrar un efecto deleterio de las tiazolinedionas. Ahora, ¿qué pasa con la canagliflozina? La canagliflozina también se ha asociado a una leve reducción de la densidad mineral ósea, principalmente de columna lumbar y cadera también, pero se observó en 714 mujeres posmenopáusicas. De estas pacientes, pues había un porcentaje de mujeres con diabetes tipo 2. En el inserto de la canagliflozina se encuentra que, o se reporta que hay una incidencia de fracturas en un análisis de 8 estudios, de tal manera que se encontró que en los que habían recibido placebo tenían un 14.2 riesgo de sufrir fracturas por 1000 pacientes año. Las que recibían 100 miligramos y 300 miligramos respectivamente tenían o reportaban la incidencia de fracturas en 18.7 y 17.6 por 1000 pacientes año. Esto en un acumulado de 6.000 pacientes con una promedio de 60 años, de los cuales el 42% eran mujeres. Y las fracturas reportadas eran más de miembros superiores en el grupo de canagliflozina que en el grupo comparador. ¿Esto qué lleva a pensar? Que parece, o sea, es desconocido el mecanismo por el cual el inhibidor de SGLT2, que es el transportador sodio-glucosa a nivel del túbulo proximal del riñón, de tal forma que se elimina o se aumenta la glucosuria, y este es el mecanismo por el cual mejoran los pacientes el control glicémico. Sin embargo, se desconoce el mecanismo exacto de la canagliflozina sobre el hueso, pero se piensa que puede ser más por la hipotensión ortostática, que puede causar el hecho de una diuresis aumentada en pacientes que no se hidratan bien seguramente. Esto pues está todavía en estudio. Por el momento, la FDA
está promoviendo estudios posteriores a la comercialización de la canagliflozina con el fin de caracterizar mejor este perfil de seguridad del medicamento. Ahora, en nuestro segundo escenario, que es ver cómo los tratamientos para osteoporosis funcionan en el paciente diabético, vemos el perfil de los antirresortivos, como son los bifosfonatos, los SERMs, el denosumab y el teriparatide. En el estudio CAMUS, que es el estudio canadiense grande, de 7.753 pacientes, observacional con 10 años de seguimiento, de estas pacientes, de estos 7.700 pacientes, 606 tenían diabetes y eran pacientes pues con riesgo de tener osteoporosis. Se encontró que las pacientes diabéticas tenían más riesgo de fractura, pero a pesar de esto, tanto las de tipo 1 como las de tipo 2, pero a pesar de esto, se diagnosticaba la diabetes, se trataba la diabetes, pero no se trataba la osteoporosis. Es decir, las personas que tenían diabetes no recibían tratamiento para bisfosfonatos en un 42%, menos que los que pues no eran diabéticos. Es decir, el hecho de ser diabético y tener osteoporosis hacía que hubiera como un sesgo o una brecha de tratamiento dirigida específicamente a la diabetes y no a la osteoporosis. Y esto seguramente nos pasa en muchos hospitales en los cuales trabajamos. Damos toda la atención a la diabetes y nos olvidamos de la osteoporosis. ¿Qué pasa entonces en los diabéticos tipo 1? ¿Los tratamientos de osteoporosis son eficaces en la diabetes tipo 1? Pues resulta que no hay estudios clínicos para diabetes tipo 1. Existen modelos en roedores de diabetes tipo 1 inducida por streptozotocina y a estos roedores se les administró o alendronato o teriparatide. A los que recibieron alendronato, lo que se observó era que al comparar la diabetes con los controles, tanto con alendronato o si no recibieron nada, un vehículo, lo que se miró fue el volumen trabecular, y este volumen trabecular incrementó de manera similar para los controles como para los ratones diabéticos. Esto es una diabetes tipo 1. El hecho es que esta observación o esta conclusión se hizo ante un seguimiento de 7 días, o sea, un seguimiento corto. Pero a largo plazo, a 40 días, se encuentra que, curiosamente, la formación o la tasa de formación de hueso fue menor para los que recibieron alendronato a largo plazo, diabéticos versus controles, pero de todas maneras fue un comportamiento muy similar. Entonces, el alendronato en roedores diabéticos tipo 1 incrementa el volumen trabecular, incrementa la densidad mineral ósea, previene la pérdida temprana de hueso a corto plazo, 7 días. Y lo que les mencionaba, que a 40 días, o sea, una duración más prolongada de la exposición al alendronato, se encontró una disminución de la masa ósea, lo cual no tuvo una explicación clara. Si los roedores recibieron teriparatide, y comparamos aquí lo mismo el volumen trabecular total, y estos son los controles sanos, y estos son los roedores con diabetes. Entonces, fíjense cómo el volumen trabecular es mucho menor en los roedores con diabetes y cuando se les administra teriparatide, aumenta de manera significativa comparado con el roedor que está diabético y no recibe teriparatide. Y aquí vemos la tasa de formación ósea. Los roedores sin diabetes tienen una mejor tasa de formación que los que tienen diabetes, y la respuesta adecuada con teriparatide, principalmente en roedores que reciben insulina, además. Entonces, el teriparatide en roedores que tienen diabetes tipo 1 inducida, incrementan el volumen trabecular, la formación ósea, la densidad y la fortaleza, pero los parámetros mejoran aún si se recibe teriparatide más insulina. ¿Qué concluimos de esos estudios preclínicos? Pues de estos estudios preclínicos se concluye que los animales con diabetes tipo 1 responden a los medicamentos para osteoporosis de una manera similar a los controles.
lo que habíamos mencionado acerca del alendronato a largo plazo, que puede reducir en roedores la formación ósea. Los efectos positivos del teriparatida intermitente sobre el hueso se incrementan principalmente en asocio con la administración de insulina, y obviamente se necesitan estudios clínicos de medicamentos para osteoporosis en pacientes diabéticos tipo 2, porque los que tenemos a disposición son estudios en modelos animales. Ahora, ¿qué pasa con los tratamientos para osteoporosis sobre la diabetes tipo 2? Entonces, tenemos algunos estudios con bifosfonatos como alendronato, ácido zoledrónico, risedronato, con denosumab, con SERMS y con teriparatide. Desafortunadamente también hay pocos estudios aleatorizados, ninguno ha comparado eficacia de diabetes tipo 2 versus no diabéticos. Mediante estudios aleatorizados, existen análisis post-hoc de los estudios clínicos, también hay estudios de casos y controles y cohortes, y estudios también preclínicos en modelos animales. En cuanto al bifosfonato, la mayor evidencia posible la tenemos con alendronato. Aquí vemos unas gráficas del análisis post-hoc de estudios clínicos de alendronato, los estudios FIT1 y FIT2, y de esto, ¿qué se derivó? Aquí tenemos el cambio en la densidad mineral ósea de la cadera, y aquí de la columna vertebral, y vemos cómo cuando los pacientes que recibieron alendronato, tanto los diabéticos como los no diabéticos, se comportaron de manera similar, ganaron de manera similar el porcentaje de masa ósea versus placebo, y en columna vertebral, los pacientes que recibieron alendronato, diabéticos y no diabéticos, también mejoraron de manera similar la masa ósea. Esto en 3 años versus placebo. Entonces, en estos post-hoc de alendronato, las mujeres con diabetes mostraron cambios similares a las que no eran diabéticas, tanto en columna y cadera, su densidad mineral ósea aumentó, y también en los marcadores de recambio óseo. Para el zoledronato también se hicieron análisis post-hoc de subgrupos combinados, es decir, se combinaron pacientes del estudio FIT de alendronato y del Horizon para ácido zoledrónico. Y lo que se hizo fue evaluar el desenlace de fractura no vertebral y fractura vertebral morfométrica. Lo que se encontró es que tanto para los diabéticos y los no diabéticos, las diabéticas y las no diabéticas, el efecto era a favor de la prevención de fractura no vertebral, tanto de alendronato como de zoledronato, y para la fractura vertebral morfométrica de igual manera. O sea que las mujeres diabéticas mostraron cambios similares a las que no eran diabéticas en cuanto a prevención de fractura vertebral y no vertebral para estos dos bisfosfonatos. Y para risedronato hay un análisis post-hoc de 3 estudios, fase 3 en Japón. Vemos cómo la densidad mineral ósea mejora también de manera similar, aquí en triángulos las no diabéticas, en círculos los diabéticos, y cómo el marcador de resorción N-telopéptido desciende también de manera similar a 4 años. Entonces, aquí también podemos ver que los cambios son similares de los diabéticos y los no diabéticos en cuanto a densidad y en cuanto a marcadores de recambio óseo. Ahora, ¿qué pasa con el denosumab? El denosumab es un factor, sabemos que el denosumab es un anticuerpo monoclonal que se une al RANG ligando, de tal forma que no permite que el RANG ligando se una a su receptor RANG del osteoclasto, y así no ejerza su efecto resortivo. Entonces, se ha encontrado a partir de esto que, primero, o partiendo de la base de que el factor de necrosis tumoral es un factor relacionado con el RAN ligando y que se ha propuesto como un predictor incidental de la diabetes tipo 2, se han hecho estudios experimentales bloqueando el RAN ligando. Y al bloquear el RAN ligando, esto ha resultado en una mejoría de la tolerancia a la glucosa. Entonces, en el estudio del ASCO del año pasado, 2016, lo que se pretendía era determinar si el denosumab, siendo un anticuerpo monoclonal que se une al RAN ligando, además de su acción sobre los osteoclastos, mejoraba los parámetros de perfil glucometabólico, como por ejemplo resistencia a la insulina y perfil lipídico. Para esto se incluyeron 48 mujeres posmenopáusicas no diabéticas que recibieron
una dosis de denosumab, 60 miligramos subcutáneo, y se evaluó a las 4, a las 12 y a las 24 semanas, o sea, los 6 meses. No hubo ninguna mejoría en los parámetros glucométricos después de denosumab, excepto el OMAIR a las 4 semanas, que fue el único realmente significativo. El OMAIR a las 4 semanas. Esto es basal, 4 semanas, 12 semanas y 24 semanas. Fíjense que el perfil lipídico tampoco pues, fue significativo su mejoría. También existen estudios post-hoc del Freedom, tanto para mujeres no diabéticas al inicio del estudio, como en mujeres con diabetes, y este todavía no se ha publicado. Ambos son estudios post-hoc del Freedom. En el de mujeres no diabéticas al inicio del estudio, se encontró que la incidencia de diabetes fue más baja con denosumab que con el placebo, pero no era una diferencia significativa. Y los cambios en la glucosa no fueron diferentes a los del grupo control. Luego, con este estudio que no se ha publicado, que es de mujeres ya diabéticas post-hoc del Freedom, no se encontraron tampoco efectos diferentes en la glucosa en ayunas en el grupo de pacientes con o sin denosumab. Entonces, lo único que se encontró es que hubo una moderada disminución de la glicemia en ayunas en las mujeres que recibían la medicación ya antidiabética. Esto, de todas formas, pues no es conclusivo y pues faltan más estudios clínicos que nos puedan corroborar los datos. Existen también estudios de casos y controles y estudios de cohorte en diabetes tipo 2 versus pacientes no diabéticos. Hay un estudio de casos y controles de alendronato en que se encontró un incremento similar de la densidad mineral ósea en columna lumbar, pero una disminución de la densidad en cadera, cuello femoral y antebrazo, o sea, que son todos los sitios de hueso cortical en los pacientes con diabetes tipo 2 y que recibieron alendronato, o sea, que se evidenció más una mejoría en el hueso trabecular. También hay otro estudio, que es un pequeño estudio observacional japonés, en el que se ven cambios similares de la densidad mineral ósea en columna lumbar, también disminución de los marcadores de resorción y una incidencia similar de fracturas vertebrales morfométricas en pacientes que recibieron alendronato, diabéticas y no diabéticas. Pero se encontraron más fracturas no vertebrales en el grupo de diabetes tipo 2 que en el de no diabéticas. Y tenemos uno que es un estudio, una cohorte grande danesa, que se encontró que no había un efecto negativo de la diabetes tipo 1 o tipo 2 sobre los desenlaces de fractura en los pacientes que habían recibido bifosfonatos o raloxifeno, o sea que el comportamiento fue muy similar. Para los SERMs, raloxifeno, también la evidencia es limitada. Hay un estudio aleatorizado en pacientes japoneses diabéticos tipo 2 que recibieron raloxifeno versus alfa-calcidol versus no tratamiento. Este tal vez es el único aleatorizado. Y aquí N-telopéptido como marcador de resorción, como disminuye tanto en pacientes que recibieron raloxifeno como alfa-calcidol, todos eran diabéticos tipo 2. Y vemos aquí también la homocisteína como un marcador de los productos de glicosilación avanzada, también como disminuyen más en pacientes que reciben raloxifeno. Comparado con no tratamiento, el raloxifeno redujo N-telopéptido y homocisteína, pero fíjense que aquí no están comparando diabéticos versus no diabéticos, sino es un estudio en pacientes ya diabéticos. En cuanto a teriparatide, hay estudios también preclínicos con ratones sin el receptor de LDL que se alimentan con dieta alta en grasa para inducir diabetes tipo 2. Y en estos ratones lo que se vio, o sea, diabéticos tipo 2 inducidos, lo que se vio cuando recibieron teriparatide versus el vehículo era que aumentaba la osteopontina y además aumentaba el contenido mineral óseo versus que no recibieron teriparatide. De tal forma que el teriparatide incrementó la expresión de osteopontina y el contenido mineral óseo y la densidad mineral ósea en estos ratones diabéticos tipo 2. En aquellos diabéticos espontáneos, ratas diabéticas espontáneas, se encuentra también que si comparamos los controles
versus los diabéticos, las ratas diabéticas, hay una menor cantidad de osteocalcina en las ratas diabéticas, y cuando reciben teriparatide, esta cantidad o esta concentración de osteocalcina aumenta. Lo mismo, la densidad mineral ósea aumenta de una forma notoria en ratas diabéticas tipo 2 con teriparatide. En un análisis post-hoc del estudio observacional DANCE, recordemos que este estudio DANCE es un estudio observacional de 4.000 pacientes, hombres y mujeres, pues con osteoporosis, tratadas con teriparatide. Es un estudio pues a 4 años, porque fueron 2 años del tratamiento con teriparatide y otros 2 de seguimiento. Y lo que se vio, aquí vemos en diabéticos tipo 2 y no diabéticos, como en columna, en cadera total y en cuello femoral, en los que recibieron teriparatide, pues se encuentra siempre una buena respuesta de los diabéticos tipo 2 versus los no diabéticos. Por ejemplo, aquí, sobre todo en cuello femoral. Aquí la incidencia de fracturas no vertebrales, cómo va disminuyendo en el tiempo del estudio en pacientes diabéticos y no diabéticos. Si se comparan los pacientes diabéticos tipo 2 versus los pacientes no diabéticos, respondieron ambos a teriparatide con incrementos muy parecidos de densidad mineral ósea en columna y cadera, un mayor incremento, como vimos aquí, en cuello femoral, y una incidencia similar de fracturas por fragilidad no vertebrales sobre el tiempo, que lo vemos acá. Ambos grupos disminuyeron. En resumen de estos estudios, vemos que los estudios clínicos sugieren que los pacientes tipo 2 responden a los medicamentos para osteoporosis de manera similar que los pacientes sin diabetes, pero hay muy pocos estudios y prácticamente ningún estudio aleatorizado controlado para hacer esta comparación. Los estudios que no son clínicos, los estudios en animales, sugieren que la teriparatide incrementa la calidad de hueso y la masa ósea en estos modelos animales con diabetes tipo 2, y se debe explorar más el efecto del denosumab sobre el metabolismo de la glucosa. Tanto los estudios clínicos como los no clínicos son necesarios para poder examinar estos efectos de los diferentes medicamentos de osteoporosis sobre el hueso y los pacientes con diabetes tipo 2 y tipo 1 también. Para finalizar, ¿qué dicen las guías? Realmente lo que uno quisiera saber es cómo se podría manejar la enfermedad ósea en el paciente con diabetes y qué guías de tratamiento estarían disponibles. Si analizamos o si vemos lo que dicen las guías, la ADA, que es la Guía Americana de Diabetes, la Guía Americana de los Endocrinólogos Clínicos, la IDF, la Guía Joslin, la NICE, en cuanto a diabetes, encontramos que, por ejemplo, la ADA dice evaluar el historial de fracturas y los factores de riesgo, recomienda medir la densitometría, la densidad mineral ósea si es posible, establecer estrategias de prevención de fractura, que son las mismas que para la población general, y recomienda tener precaución o evitar las tiazolinedionas y los inhibidores de cotransportador sodio-glucosa en pacientes pues que tienen riesgo de osteoporosis. La guía de los endocrinólogos clínicos recomienda el ejercicio para disminuir el riesgo de caídas y fracturas. La de la IDF también recomienda disminuir el riesgo de caídas, identificar las personas que tienen este riesgo. La guía Joslin dice preguntar sobre caídas, realizar densitometría, y las guías NICE dice que cuando prescriba pioglitazona tener especial precaución. Eso es lo que dicen las guías de diabetes en cuanto a osteoporosis. ¿Y qué dicen las guías de osteoporosis? Dice que prácticamente pues ni la de la Fundación Nacional de Osteoporosis, ni la de los endocrinólogos clínicos, ni de la IOF, ni la de la NICE dice una recomendación específica. La IOF tiene en su página web varias recomendaciones y menciona el riesgo de fractura en pacientes diabéticos, recomendaciones tanto para pacientes como recomendaciones para médicos, pero no hay una guía que establezca
ni de diabetes ni de osteoporosis una recomendación específica. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Que la diabetes es una enfermedad que es altamente prevalente y que tiene efectos adversos sobre el hueso, como lo mencionaba Oscar, que el riesgo de fractura está incrementado tanto en diabéticos tipo 1 como en diabéticos tipo 2, que la densidad mineral ósea es baja en los tipo 1, pero puede ser normal o alta en los tipo 2, y esto pues refleja diferentes mecanismos subyacentes de la enfermedad ósea, como lo mencionó Oscar, y que cuando se presentan los dos diagnósticos, diabetes y osteoporosis, siempre hay una brecha de atención, omitiendo más que todo en un alto porcentaje el tratamiento para la osteoporosis. También podemos concluir que algunos medicamentos para la diabetes, como las tiazulinidionas, pueden empeorar la salud ósea, que hay una evidencia limitada que sugiere que los fármacos para osteoporosis mejoran la salud ósea tanto en diabetes tipo 1 como en tipo 2, pero se necesita más evidencia clínica. Y dada la fisiopatología, pues los medicamentos para osteoporosis con un mecanismo de acción anabólico pueden ser considerados. Las guías de tratamiento actuales se enfocan más en la evaluación de los factores de riesgo y prevención de caídas. Necesitamos una guía más específica sobre el mantenimiento de la salud ósea, pero pues obviamente necesitamos una evidencia más sólida. Bueno, pues hasta aquí. Les agradecemos muchísimo su atención, su tiempo. Espero pues que haya cumplido las expectativas, que haya generado dudas, aportes. Quiero comentarles que en agosto, en el mes de agosto, los estamos esperando. Tenemos el Tour IOF, el Tour IOF de enfermedades musculoesqueléticas en la ciudad de Cartagena, el 25 de agosto, y el 26 de agosto vamos a tener nuestro Congreso Nacional de Osteoporosis, de ACOM. Entonces los esperamos y para poder pues recibirlos, atenderlos con mucho cariño. Muchas gracias.